Creo que todos nosotros en algún momento hemos experimentado este tipo de emociones, esta sensación de aburrimiento, de vacío o de hastío. Y tiene que ver con algo que conocemos y que todos en algún momento dado hemos oído hablar o hemos hablado de ello: la zona de confort. ¿Sí? Aunque pueda parecer exagerado, es esto lo que a veces nos lleva a vivir de esta manera. En alguna ocasión alguien se me acercó y me preguntó: Guillermo, ¿qué es en sí la zona de confort? Yo podría definirla de una manera sencilla como un estado mental en el que experimentamos una sensación de seguridad, que está libre de amenazas o de riesgos. La misma persona me decía: ¿y es malo estar en la zona de confort? No necesariamente. Sin embargo, el riesgo o el peligro es quedarnos a vivir en ella. Dicho de otra manera, es quedarnos atrapados en esto que conocemos como la zona de confort. Comentaba que no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos atravesamos o vamos a atravesar por la zona de confort. Pero sí, el riesgo es que nos quedemos a vivir ahí. ¿Que cómo caemos en la zona de confort? Bueno, lo que sucede es que aquellas actividades que hacemos con frecuencia y que comúnmente estamos involucrados en ellas, y pueden ser actividades o relaciones, como las vivimos cotidianamente, de a poco y sin darnos cuenta, comienzan a volverse familiares, se vuelven habituales, y esto es precisamente lo que nos lleva a caer en esa zona de confort. Una vez que algo se ha vuelto habitual, se vuelve más sencillo y se vuelve muy cómodo. No nos genera ni retos ni esfuerzos. Y entonces caemos en este tipo de conductas habituales, en donde pocas veces reparamos en lo que estamos haciendo. Poco a poco nos vamos sumergiendo en esto, y por eso comentaba que sin darnos cuenta podemos empezar a naufragar en esta zona de confort, donde, sin saberlo, comenzamos a experimentar esta sensación de aburrimiento. Aquello que hacemos de manera continua o constante empieza a dejar de tener mucho atractivo y empezamos a hacerlo por hacer. Entonces, aquí podemos observar cómo de a poco vamos creando o vamos cayendo en esto que te decía, es ese estado en el que nos sentimos seguros y libres de riesgo. ¿Por qué además sucede esto? Hay una tendencia muy fuerte en lo que es nuestra formación o nuestra educación. Se nos lleva a buscar constantemente y se nos dice que lo mejor es estar en zonas seguras. Aprendemos a buscar la seguridad. De esta manera, vamos buscando aquellas actividades que se vuelven familiares para nosotros y que se nos facilitan. Y cuando esto sucede, pues nos sentimos tranquilos y seguros. Y como hemos estado escuchando constantemente que lo importante es sentirnos seguros, así comenzamos a acomodarnos en esta zona en la que desafortunadamente, si nos mantenemos mucho tiempo, podemos caer en esta sensación de aburrimiento o de vacío. Algo más que contribuye a que nos quedemos anclados en esto que estamos hablando hoy, que es la zona de confort, es que el ser humano se mueve por dos razones. Por un lado, le atrae el hecho de obtener placer, y el otro es evitar el dolor. Si estos dos aspectos los conjugamos con lo que te estoy hablando de la zona de confort, podríamos decir entonces que estar dentro de la zona de confort es placentero, no nos genera riesgo, nos sentimos a gusto y tranquilos. Salir de ella implica dolor, nos genera temor el no saber qué puede pasar fuera de esta zona de confort. Y aquí aplica un dicho que todos nosotros hemos escuchado, o a lo mejor lo hemos dicho en alguna ocasión: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así, cuando nosotros empezamos a sentirnos ya sin amenazas, seguros, comenzamos a hacer que la zona de confort se vuelva
habitual para nosotros. Y podemos poner ejemplos de esto. Uno puede ser una relación en la que, aun y cuando no te sientes del todo a gusto o satisfecha, generalmente pensamos, es mejor esto que estar sola o solo. O es mejor esto porque no sé qué me puede encontrar más adelante. Prefiero esto que es conocido a arriesgarme a ver qué puede suceder con lo que no conozco. Lo mismo sucede con aquellas personas que estando en un trabajo que no necesariamente les satisface o les llena, prefieren quedarse ahí porque conocen ya lo que es el teje y maneje de ese lugar. Saben cómo moverse, saben cómo son las relaciones, y aun y cuando el lugar y el trabajo no les ofrece una sensación de satisfacción, prefieren mantenerse ahí que arriesgarse a buscar algo diferente y nuevo. Placer, zona de confort; dolor, salir de ella. Y es así entonces como nosotros nos mantenemos en ella, y este es el riesgo, como te decía. El problema es quedarnos estancados a vivir en ella. Es de esta manera que, sin nosotros darnos cuenta, al estar involucrados en actividades que se vuelven cotidianas y familiares y libres de amenazas, nos quedamos adormecidos en este tipo de actividades o en este tipo de relaciones, y poco a poco comenzamos a experimentar esta sensación de hastío, de aburrimiento o de vacío. Es por eso que, si bien es cierto, la zona de confort como tal no necesariamente es peligrosa, porque todos en algún momento hemos atravesado, estamos atravesando, vamos a atravesar por ella, lo que sí es muy peligroso es quedarse a vivir en ella. Luego entonces la propuesta sería la siguiente: periódicamente detente a pensar de qué manera tú puedes comenzar a romper esta zona de confort. ¿Qué podrías hacer para que tú te atrevieras a salir de ella? He comentado que una de las razones por las que la zona de confort se crea es porque las cosas que hacemos o las relaciones que mantenemos se vuelven familiares o cotidianas. Dicho de otra manera, se vuelven habituales. Por eso te comento que es importante que periódicamente te detengas a pensar si lo que estás haciendo realmente es lo que podrías hacer, o podrías hacerlo de manera diferente, o hacer cosas diferentes. Sí, de lo que se trata entonces es de atreverse a romper esta zona de confort. Con lo que tenemos que luchar es con lo que comentaba en la primera parte. ¿A qué me refiero? Al hecho de sentirnos cómodos. La zona de confort nos crea esta seguridad y esto que comentaba yo, que asociamos con placentero. Lo que no nos demanda esfuerzo, lo que no nos genera de alguna manera un riesgo, lo consideramos cómodo y se vuelve atractivo. Caemos en ello. Pero entonces lo que nosotros debemos hacer es atrevernos a salir de esta zona de confort. Comenzar a ir un poco más allá. Y por ello, yo lo que creo que es importante es que comencemos a ver con buenos ojos y quitarle el sentido negativo a involucrarnos en cosas nuevas. Uno de los grandes problemas que experimentamos es el hecho de que, tal como lo decía, hemos aprendido a buscar la seguridad, pero hoy más que nunca es importante que aprendamos a vivir con la incertidumbre, que empecemos a ver la posibilidad de fallar o de equivocarnos como algo natural. Si empezamos a hacerlo de esta manera, entonces será más fácil que nos atrevamos a salir de la zona de confort. Pensemos esto. Periódicamente detente a pensar qué podría ser diferente. ¿Qué reto podría crear para mí en la siguiente semana? Podrías detenerte semanalmente, quincenalmente o mensualmente, por decirlo de una manera, para preguntarte ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué de nuevo puedo aprender en lo que yo hago o en mi vida? ¿De qué manera podría incluso, por ejemplo, una relación hacerla más interesante, diferente y atractiva? De tal manera que, como comento, periódicamente te detengas a revisar qué estás haciendo, si lo que estás haciendo te llena, te satisface, o incluso si podrías hacerlo de una forma diferente. Insisto, entendiendo que
el salir de la zona de confort al principio puede generar un poco de incomodidad o incluso nos va a llevar a vivir experiencias de las cuales no estamos 100% seguros que vayan a resultar como nosotros queremos. Por eso incluso una de las cosas que te propongo es que más que el resultado, más que esperar que hagas las cosas bien, lo que debes enfocar y lo que debes valorar cuando te atrevas a salir de la zona de confort es el hecho de haber salido. Es el hecho de haberte atrevido a salir de esta zona rompiendo su monotonía y creando la oportunidad de experimentar cosas nuevas y lo más importante, de seguir creciendo. Una de las cosas que se dice hace sentir muy bien al ser humano es percibir que se encuentra en movimiento, pero sobre todo percibir que está en un constante crecimiento. Pero además, yo creo que en la medida en que nosotros nos atrevamos a hacer las cosas de manera diferente y a crear retos para nosotros, nuestra vida se va a volver más interesante y más estimulante. Es por eso que entonces yo te invitaría a que periódicamente te detengas a pensar qué puedo hacer diferente, qué cosas puedo aprender o de qué manera puedo enriquecer lo que estoy haciendo, bien sea en mi trabajo o en mis relaciones, en mi vida personal. Luego entonces me detengo aquí para decirte, recuerda que la única manera de sentir que tu vida es estimulante es estar constantemente proponiéndote cosas diferentes, aprendiendo cosas nuevas. Esto también me lleva a decirte lo siguiente: la zona de confort, lo único que vas a hacer es expandirla. ¿Por qué? Porque esas cosas nuevas que en un momento dado tú vas a aprender, va a llegar el momento también en el que se vuelvan cotidianos o familiares. Y lo único que hiciste en ese momento es incrementar o expandir tu zona de confort. Por eso, insisto mucho en que periódicamente nos detengamos a revisar qué cosas puedo hacer ahora diferentes, de tal manera que en ese instante rompas nuevamente esa zona de confort para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas diferentes que te mantengan estimulado y te permitan sentir vivo. Recuerda, de nada sirve saber lo que sabemos si no hacemos nada con lo que sabemos. ¿A qué me refiero? Te invito a que pongas en práctica esto que hoy estamos compartiendo, esto que he comentado contigo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer de manera diferente? Y me gusta decir lo siguiente: no permitas que el día termine sin hacer algo que te acerque a lo que tú quieras, por pequeño que sea.